En un tiempo que no puede fecharse, donde las eras no se contaban en calendarios, sino en silencios compartidos entre cielo y tierra, nació un libro que no fue escrito, sino recordado. Este no es un compendio de fórmulas ni de rezos, ni un relicario de supersticiones antiguas. Es un espejo velado, un eco de algo que tu alma siempre supo. No estás aquí para pedir que la vida cambie. Estás aquí para recordar que la vida te escucha cuando hablas con verdad. Lee despacio. No busques entender. Permite que el recuerdo despierte. Porque este no es un libro para aprender. Es un libro para volver a ser. Capítulo 1. El campesino y la tierra que oye. En los valles dorados de Atariel, donde las colinas se curvan como antiguos versos olvidados y el viento susurra historias en lenguas no escritas, vivía un campesino llamado Elián. Su tierra, heredada de generaciones que habían arado con fe y sembrado con cantos, se encontraba reseca, indiferente, como si hubiera cerrado los oídos al lenguaje del hombre. Las lluvias ya no llegaban cuando debían. Las semillas, antes obedientes, yacían dormidas, ajenas a los rezos de siempre. Los vecinos murmuraban sobre ciclos rotos, castigos celestiales y dioses ofendidos. Pero Elián, en su silencio, escuchaba algo distinto. Una madrugada, cuando aún no había luz y la bruma abrazaba los surcos vacíos, Elián se arrodilló sobre la tierra como lo haría ante un viejo maestro. No imploró, no recitó los mantras heredados, ni ofreció incienso al cielo. Simplemente apoyó la palma sobre el suelo, cerró los ojos y dijo con voz firme, serena, sin miedo: «Tú me conoces y yo te recuerdo, despierta». La tierra vibró imperceptiblemente, no como un temblor, sino como una respiración que se había contenido durante siglos. Algo ancestral se abrió entre las raíces. No fue milagro, fue memoria. Días después, sin nubes, sin agua, las semillas empezaron a germinar. Brotaron sin permiso de la lógica. Los brotes reverdecieron en tierra seca, como si la tierra misma hubiese recordado que estaba viva. Los demás campesinos vinieron. Preguntaron por los fertilizantes, las técnicas, los secretos. Elián solo les ofreció una respuesta que no podían entender. Ella escucha, pero ya no a los que ruegan, solo a los que recuerdan. Tú que lees estas líneas entiende, la tierra no es un objeto a manipular, es una conciencia dormida, esperando ser invocada no con súplica, sino con claridad. No necesita agua tanto como necesita verdad. No responde a fórmulas aprendidas, sino al tono interior de quien ha recordado que el suelo no está debajo, sino dentro. Este es el primer secreto del dominio sagrado. La realidad obedece al que la honra sin miedo. No necesitas rogar por crecimiento. Debes hablarle como quien conversa con una hermana, antigua y sabia. Debes recordar que ella te reconoce no por tus palabras, sino por la vibración de tu certeza. En cada raíz duerme una historia. En cada semilla, una promesa que espera la palabra justa para cumplirse. No esa palabra que nace del deseo, sino la que brota de la conexión. La tierra no es árida, solo está en silencio, esperando que alguien hable su idioma. El idioma que no se aprende, sino que se recuerda cuando el alma se desnuda de técnicas y rituales. Práctica del recuerdo. Busca un puñado de tierra, no importa si es fértil o seca, campo o maceta. Coloca tu mano sobre ella. Cierra los ojos. No pienses. Recuerda, cuando lo sientas, di: tú me conoces. Yo te reconozco. Entre tú y yo no hay distancia. Lo que planto nace, porque ya fue sembrado en la memoria del universo. Habla con la autoridad de quien no duda, con la humildad de quien no exige, y con la certeza de quien no suplica. La tierra que oye es la tierra que florece. No es magia, es alianza. Recuerda esto, caminante. La semilla no necesita condiciones perfectas, necesita convocación verdadera.
La tierra no obedece al que manda desde el miedo, sino al que habla con el alma despierta. Elián no fue especial, solo fue valiente. Se atrevió a hablar con la tierra como quien habla con un igual, no con un enemigo ni con un recurso. La trató como quien recuerda que todo está vivo, que todo escucha, que todo espera. Y tú, lector silencioso, estás listo para recordar también, porque el campo que debes cultivar no está afuera, está en ti. Y también está esperando. Si has llegado hasta este punto, está claro que este tema resuena contigo. Recuerda que en el primer enlace de la descripción tienes más contenido sobre metafísica que puede llevarte aún más lejos. Capítulo 2. La alfarera y la forma del vacío. En las laderas ocres de Aendor, donde el viento sopla entre las piedras como si afinara flautas invisibles, vivía una mujer de manos firmes y ojos callados llamada Kaela. Era alfarera desde que tenía memoria, aunque jamás había sentido que aprendiera su oficio. Las formas simplemente fluían. Los cuencos nacían de sus dedos como los cantos de un pájaro al amanecer, sin esfuerzo, sin intención, sin duda. Pero llegó un día, como siempre llegan, en que el barro se volvió rebelde. Las vasijas se quebraban antes de tiempo. Los bordes perdían simetría. El torno gemía como un animal fatigado. Kaela pensó que había perdido su don, que el arte la había abandonado. Intentó recordar los métodos enseñados por su madre, las proporciones, los tiempos de secado, las temperaturas exactas. Pero entre más se esforzaba, más se alejaba el silencio creativo que antes la guiaba. Entonces, una noche sin luna, cuando el taller estaba vacío y el horno apagado, Kaela se sentó frente a un trozo de arcilla virgen. No la tocó. Solo la miró como si fuera una antigua amiga que ya no reconocía. Y en ese instante de rendición sin derrota, sus labios pronunciaron con voz apenas audible: «No temo tu vacío. El espacio entre tus formas también me pertenece». El barro, inmóvil, pareció respirar. Y Kaela entendió algo que nunca le habían dicho, que su verdadero arte no estaba en moldear materia, sino en escuchar el vacío que le daba forma. Porque el vacío no es ausencia, es potencial, no es hueco, es espera. La vasija no contiene porque tiene paredes, sino porque tiene centro. Es el espacio que no se ve el que permite el uso. Es el hueco el que convierte el barro en milagro. A partir de esa noche, Kaela dejó de luchar contra las deformidades y los colapsos. Empezó a hablar con el barro, no como si le diera órdenes, sino como si le recordara su antigua danza. Y lo más curioso es que ya no hacía vasijas bellas, hacía vasijas vivas. Cada una parecía tener alma, como si el silencio interior de Kaela hubiese entrado en ellas a habitar. Quienes adquirían sus piezas decían que podían sentir calma al sostenerlas. Algunas sanaban con solo beber de sus bordes. Otras parecían entonar canciones cuando se las colocaba cerca del corazón. Los mercaderes ofrecían monedas por sus secretos. Ella solo decía: «Moldeo el vacío. La forma viene sola». Tú que ahora sigues este relato, escucha. El poder no está en llenar tu vida de cosas, sino en hacer espacio para lo que aún no ha nacido. El universo no responde a quien acumula, sino a quien hace lugar. Tu interior no es débil por tener dudas, solo es fértil. Solo espera que le hables como Kaela habló al barro, sin miedo al vacío. Este es el segundo secreto del dominio sagrado. La creación comienza donde termina el control. No necesitas forzar. Solo necesitas reconocer que todo lo que creas contiene espacio sagrado en su centro. El silencio en una canción, la pausa en una palabra, la espera entre dos gestos. Eso es lo que permite que la belleza entre. Eso es lo que moldea la realidad. La forma visible no es más que un borde. Lo que importa es lo que permite contener. Así sucede contigo. No eres tus logros, eres el espacio que ofreces al milagro. Práctica del recuerdo.
Toma entre tus manos un cuenco vacío. Míralo como si lo vieras por primera vez. No observes su color ni su textura. Observa el espacio dentro de él. Cierra los ojos y di: el vacío no me asusta. El vacío me espera. Donde no hay nada, nace todo. Yo no moldeo cosas. Moldeo el espacio donde lo sagrado puede habitar. Habla sin ansiedad. No trates de convencerte. Solo recuerda. El cuenco ya sabe lo que es. Tú solo estás repitiendo una antigua canción. La creación no es un acto de poder, es un acto de presencia. Kayla lo supo cuando soltó las fórmulas, cuando dejó de buscar la perfección, cuando entendió que su mayor herramienta no eran sus manos, sino su silencio. Y tú, lector de manos invisibles, también estás moldeando tu realidad. ¿Moldeas barro o moldeas vacío? ¿Moldeas desde el miedo a que falte o desde el gozo de ofrecer espacio? Recuerda, la forma sigue al alma y el alma nunca tiene prisa. Capítulo 3. El cartógrafo y los caminos invisibles. En la frontera entre lo conocido y lo no nacido, allí donde los mapas dejan de tener nombre y los caminos se disuelven en la niebla de lo imposible, vivía un hombre que nunca caminaba, pero que conocía rutas que nadie había visto. Su nombre era Lior, y lo llamaban el cartógrafo del viento. Nunca cargaba brújulas, ni cuerdas, ni herramientas de medición. Solo un cuaderno sin líneas y una pluma que no escribía tinta, sino intención. Lior no dibujaba territorios existentes. Él trazaba los caminos que aún no se habían abierto. No eran rutas sobre montañas, ni senderos entre aldeas. Eran trayectorias internas, direcciones que nacían cuando un alma se atrevía a decir: estoy listo para ir más allá de lo que conozco. Su mapa no era de papel, sino de vibración. Y quienes lo consultaban no recibían un destino, sino un acceso. Muchos lo buscaron: reyes, mercaderes, fugitivos, sabios, errantes. Todos con la misma pregunta disfrazada: ¿cómo llego allí? Y Lior, con su calma de piedra y sus ojos de horizonte, respondía siempre lo mismo: ¿a dónde estás dispuesto a desaparecer? Porque el camino, según Lior, no comienza con el primer paso, sino con el acto de soltar la imagen de quien uno cree ser. El trayecto no se despliega hacia adelante, sino hacia adentro. No se conquista, se revela. Un día llegó a él una joven llamada Serel. No traía riqueza ni escoltas, solo una mirada inquieta y una brújula rota. Le dijo que había caminado por muchas tierras, consultado a muchas voces, probado muchos métodos. Ninguno la había llevado donde su alma anhelaba. No busco un lugar, dijo. Busco el punto desde donde la realidad comienza a obedecer. Lior cerró su cuaderno y la invitó a sentarse en el suelo. Frente a ellos, un extenso valle cubierto de niebla. El cartógrafo no le mostró un mapa. En cambio, le pidió que cerrara los ojos. «Describe lo que ves», le dijo. Ella dudó. «No veo nada. Solo oscuridad». Él sonrió. «Perfecto. Has llegado al umbral». Entonces, con voz clara, le dijo: «Donde no hay caminos trazados, tu certeza los dibuja. No hay dirección externa que te sirva si tu interior no está dispuesto a recordarla. El mundo se pliega ante quien camina con el alma encendida, no antes». Serel respiró hondo. Algo en su pecho se quebró suavemente, como una cáscara que ya no le servía. Comprendió que el mapa no le sería entregado, que debía invocarlo, y así lo hizo. De pie, sin palabras, dio un paso hacia la niebla. Nada cambió de inmediato, pero en ese acto, sin testigos ni garantías, la niebla retrocedió, no por obediencia, sino por reconocimiento. El camino no apareció, fue revelado por su caminar. El terreno, antes vacío, se convirtió en una línea viva, vibrante, que solo ella podía ver. Desde ese día, la joven supo cómo moverse sin mapa. Ya no necesitó direcciones ni señales. El mundo le respondía a cada paso sincero. Su andar dibujaba realidades.
Sus pies eran el pincel de una obra invisible. Lior la observó desde lejos. No le dijo adiós. No era necesario. Él solo dibujaba entradas. Quien cruzaba ya no volvía igual. Tú que ahora lees estas palabras, detente. No corras tras destinos. No colecciones coordenadas ajenas. La verdadera geografía no está en los atlas, sino en el interior que se atreve a pronunciar una dirección sin miedo. El universo no responde a quien espera ver para creer, responde a quien cree y por ello ve. Este es el tercer secreto del dominio sagrado. El camino no existe hasta que lo caminas con certeza. No necesitas pruebas, necesitas presencia. El mundo espera tu paso para moldearse. No te pide permiso, pero sí autenticidad. La vida no es un laberinto, es un espejo. Y los espejos no muestran lo que está delante, sino lo que eres capaz de reflejar. Los mapas te enseñan dónde otros estuvieron. Tu interior te guía hacia donde nadie ha pisado. Pero tú estás llamado a manifestar. Práctica del recuerdo. Detén tu búsqueda exterior por un instante. Cierra los ojos. Imagina un espacio completamente blanco frente a ti. No tiene forma, ni textura, ni tiempo. Solo posibilidad. Di, con voz interna o en voz alta, yo soy quien dibuja el sendero. A cada paso el mundo responde. No sigo un camino, lo creo. No busques señales, crea certeza. El cartógrafo sabía que la mejor herramienta para guiar a otro no era un mapa, sino el recuerdo de que los caminos invisibles solo obedecen al que camina con intención pura. Él no ofrecía rutas, ofrecía permiso para recordar. Serén lo entendió cuando se vio a sí misma avanzar donde no había suelo, cuando supo que sus pies eran una declaración, no una prueba, que el mundo, en su silencio, esperaba exactamente eso. Un alma que recordara cómo se crea el movimiento. Y tú, lector invisible, también estás de pie ante un campo sin caminos. También tienes un cuaderno en blanco esperando la primera línea. Te atreverás a caminar antes de saber, a confiar antes de ver, a recordar que el sendero no te lleva. Eres tú quien lo convoca. El cartógrafo no dejó legado escrito. Su sabiduría no cabe en libros, porque no se transmite. Solo se despierta. Donde otros buscan rutas, él sembraba posibilidad. Donde otros trazaban límites, él abría silencio. Caminar sin mapa no es perderse, es confiar que el mundo está esperando tus pasos para tomar forma. Caminar sin saber no es ignorancia, es recordar que fuiste creado para revelar lo que aún no existe. Entonces no preguntes más, ¿cómo llego allí? Pregunta, ¿estoy dispuesto a crear el camino con cada paso que doy? Porque solo entonces, y solo así, el universo te responderá. Capítulo 4. La cantora y la voz del silencio. En la antigua ciudad suspendida entre la bruma y las estrellas, donde los tejados parecían escuchar más que proteger, y los ecos eran más sagrados que las palabras, vivía una mujer a quien nadie escuchaba, pero que todos recordaban. Su nombre era Naela, y se decía que había nacido con una melodía en el pecho. No era conocida por su belleza, ni por su linaje, ni siquiera por su oficio. Era simplemente la cantora. Pero su canto no se ofrecía en plazas ni en templos, no llenaba teatros ni reunía multitudes. Su canto no se escuchaba con los oídos, sino con el alma. Cuando Naela caminaba por las calles empedradas, los perros se levantaban con respeto y las hojas detenían su caída por un instante. No porque emitiera sonido alguno, sino porque su silencio tenía peso. Había aprendido desde muy joven que no toda voz necesita vibrar en el aire para ser oída. Algunas voces resuenan en el interior de quienes están listos, como llaves que abren puertas invisibles. Cuando era niña, intentó cantar como los demás. Afinó su voz, imitó las canciones de los sabios y las letanías antiguas. Pero cada vez que alzaba el tono, algo dentro de ella se contraía. Sentía que lo esencial se le escapaba por la garganta, como si al convertir su sentir en sonido, perdiera su verdad. Entonces comenzó a guardar su canto dentro. No por miedo,
sino por fidelidad. No callaba por inseguridad, sino porque sabía que su voz tenía otra naturaleza. No era aire, era frecuencia interior. A medida que crecía, la gente comenzó a decir que su sola presencia calmaba. Las madres la llamaban cuando los niños no dormían. Los ancianos pedían su compañía en las últimas horas. Los animales heridos se arrastraban hasta su puerta. Ella no hablaba mucho, solo estaba, y su estar era melodía pura. Su silencio no era vacío, era resonancia. No tenía letras, pero decía todo. No tenía volumen, pero se sentía en los huesos. Un día, un joven viajero llegó a la ciudad. Decía buscar la canción que despierta la realidad. Había recorrido montañas, bibliotecas, rituales y coros sagrados. Cuando oyó hablar de Naela, se rió con desdén. Una cantora que no canta. Debe ser una leyenda mal contada. Aún así, fue a verla. Al llegar, ella lo miró con dulzura y le ofreció una taza de agua. Él le pidió su canto. Ella lo observó en silencio. Le dijo: «Ya lo estás oyendo, pero tu ruido interno no te deja reconocerlo». Él, frustrado, la desafió. «Si no emites sonido, ¿cómo puedes decir que cantas?». Naela respondió: «Tú crees que la voz nace en la garganta. Yo la siento nacer en el alma. Y no siempre necesita pasar por los labios. A veces el canto es tan puro que solo puede escucharse dentro». Él se fue sin entender, pero días después soñó con ella. En el sueño no había palabras, solo una presencia envolvente. Al despertar, comprendió que el verdadero canto no requiere sonido, solo requiere sintonía. Tú que ahora lees estas líneas, quizás también has buscado que tu voz sea oída. Tal vez has creído que necesitas más volumen, más impacto, más forma. Pero escucha, el mundo no responde al grito. Responde a la vibración que nace de la autenticidad. La voz no es lo que sale, es lo que vibra dentro. Tu palabra no tiene poder porque la digas fuerte, sino porque la digas desde lo verdadero. Este es el cuarto secreto del dominio sagrado. La vibración antecede al sonido, y el silencio no es ausencia de voz, es el espacio donde la voz nace con claridad. Cuando hablas desde el ruido interno, el mundo se confunde. Cuando hablas desde el centro, incluso tu silencio canta. No es necesario que todos te escuchen, basta con que tú te reconozcas. La creación responde al canto que nace sin temor. La realidad se afina con quien se ha afinado por dentro. Práctica del recuerdo. Busca un lugar tranquilo, sin música, sin palabras, sin expectativas. Cierra los ojos. Lleva tu atención al centro del pecho. No busques emitir nada. Solo siente. Si te ayuda, imagina una nota que no se oye, pero que existe. Una nota que no proviene de ti, sino que tú contienes. Di en tu interior: mi voz no necesita forma para ser. Vibro desde el silencio, y mi silencio afina el mundo. Respira ahí, sin juicio, sin expectativa, solo presencia. Naela jamás grabó su voz ni dejó escritos, pero quienes la encontraron jamás volvieron a cantar igual, no porque la imitaran, sino porque se recordaron. Y recordar es el canto más profundo. Ella les devolvía su verdadera nota, esa que se había extraviado entre las expectativas y los deberes. Ella no ofrecía melodías, ofrecía sintonía. Muchos años después, cuando ya nadie supo más de ella, algunos dijeron que se convirtió en viento. Otros, que se había hecho parte del murmullo de los árboles. Pero quienes realmente escuchan, saben la verdad, que Naela sigue cantando sin sonido, en el interior de todo aquel que se detiene lo suficiente como para oír el silencio. Y tú, lector que aún busca su tono, tal vez no necesitas hablar más fuerte, tal vez solo necesitas callar más profundo, porque tu verdadera voz no es lo que dices, sino lo que eres cuando ya no intentas decir nada. Capítulo 5. El pastor y las montañas que guardan.
En la región de Selen, donde las montañas se alzan como pensamientos antiguos y el cielo parece inclinarse para escuchar mejor a la tierra, vivía un pastor llamado Irén. No tenía muchos animales, ni una familia extensa, ni grandes posesiones. Tenía lo esencial: su bastón, su abrigo y su andar sin prisa. Sus ovejas lo seguían sin correa ni gritos. Lo hacían porque confiaban, y él caminaba con ellas como si danzara con un rebaño de secretos. Irén conocía cada rincón del valle. Sabía dónde crecía el pasto más dulce, qué piedra emitía calor incluso en invierno, y qué árbol ofrecía sombra sin exigir nada a cambio. Pero lo que pocos sabían era que, desde joven, Irén hablaba con las montañas. No con palabras, sino con presencia. Al amanecer, mientras el rocío aún tejía diamantes sobre la hierba, él se sentaba frente a la cima más lejana y cerraba los ojos. No pedía nada, no agradecía, solo escuchaba. Y al hacerlo, sentía que algo inmenso lo observaba en silencio, con una paciencia amorosa que ningún humano podría igualar. Una mañana, mientras guiaba al rebaño hacia un sendero nuevo, una voz interna le susurró que tomara un desvío. Era una intuición suave, pero ineludible. Sin saber por qué, la obedeció. Esa decisión, aparentemente insignificante, lo llevó a descubrir un manantial escondido. El agua brotaba de entre rocas antiguas, cristalina, viva, como si hubiera estado esperando ser encontrada. Irén no se sorprendió, solo sonrió, como quien reconoce una promesa cumplida. Las montañas, pensó, me han guiado otra vez. Con el tiempo comenzaron a venir forasteros. Algunos buscaban rutas seguras, otros preguntaban por cuevas sagradas o plantas medicinales. Irén no ofrecía mapas ni respuestas. Solo caminaba con ellos en silencio, y de pronto, como si la montaña misma diera permiso, aparecía el lugar deseado. ¿Cómo lo sabes?, preguntaban. Él respondía: yo no lo sé, ellas me lo muestran. Los sabios del valle afirmaban que las montañas eran antiguas guardianas de sabiduría, que en sus entrañas dormían memorias del mundo antes del tiempo. Irén no discutía. Él no necesitaba teorías. Él sentía, y su sentir era más preciso que cualquier estudio. Comprendía que las montañas no eran obstáculos ni decorado, eran conciencia, presencias vivas. Escuchaban, esperaban, y cuando alguien caminaba con humildad, respondían. Un joven caminante, apurado por su destino, vino a él un día. Quería atravesar la cordillera en tiempo récord. Muéstrame el camino más rápido, exigió. Irén lo observó largo rato. No dijo nada. Luego se volvió hacia las montañas y caminó lentamente. El joven lo siguió impaciente. ¿Por qué tan despacio?, protestó. El pastor, sin detenerse, respondió: las montañas no se cruzan, se conversan. Esa tarde, una tormenta inesperada cerró todos los pasos, menos uno, el que Irén había tomado. El joven, asombrado, comprendió. No se trataba de dominar la naturaleza, se trataba de entrar en relación con ella. Tú que ahora lees esto quizás también enfrentas montañas, no físicas tal vez, pero sí internas, obstáculos que parecen inamovibles, retos que no responden a tu esfuerzo ni a tu lógica. Escucha, no son tus enemigos, son tus maestras, y no se rinden ante la fuerza, se abren ante la comunión. Este es el quinto secreto del dominio sagrado. La naturaleza responde al lenguaje interior, no al grito ni al control, sino a la conexión sincera. El mundo no es una cosa a conquistar, es un ser a recordar. Las montañas guardan puertas, no porque estén cerradas, sino porque esperan que llegues con la llave adecuada. Tu alineación. El pastor lo sabía. Por eso nunca hablaba de técnicas ni de fórmulas. Su sabiduría no estaba en las palabras, sino en su paso tranquilo, en su respeto, en su manera de escuchar el paisaje como quien escucha un corazón. Él no ordenaba, reconocía, práctica del recuerdo. Encuentra una piedra, una colina, un árbol. No le des un número, no le proyectes una función.
Solo siéntate frente a él, respira y di internamente: te reconozco. No vengo a dominarte, vengo a recordarte. Espera, escucha. No con los oídos, sino con la piel, con el pecho, con tu presencia. Algo responderá. No será una voz, pero lo sabrás. Las montañas que guardan no son guardianas por castigo, sino por amor. Ellas cuidan lo sagrado hasta que alguien viene con la reverencia suficiente para recibirlo. No se necesita escalar para atravesarlas. Se necesita habitarse para que se abran. Iren lo comprendió desde siempre, y por eso, aunque jamás escribió un libro ni fundó una escuela, su sabiduría quedó sembrada en cada piedra que tocó, en cada silencio que compartió con la montaña. Quienes lo acompañaron al regresar a sus caminos llevaban algo distinto en el pecho. No sabían qué era, pero sentían que, desde entonces, las montañas les hablaban. Y tú, lector que tal vez aún empuja contra lo inamovible, recuerda: no hay piedra más dura que el miedo, ni montaña más alta que la desconexión. Pero cuando vuelves a mirar el mundo como un ser y no como un objeto, los senderos se revelan. Quizás hoy no necesites avanzar más, solo detenerte, reconocer, decirle al mundo: estoy listo para recordar que tú y yo no estamos separados. Y entonces, las montañas se abrirán, no porque cambien, sino porque tú has vuelto a ser quien sabe caminar con ellas. Capítulo 6. La curandera y el recuerdo del cuerpo. En un claro donde el bosque se abría como un suspiro de la tierra y los helechos crecían con la delicadeza de antiguos secretos, vivía una mujer llamada Maeve. Su cabaña no tenía puertas, solo cortinas de tela que danzaban con el viento. Adentro no había estanterías con frascos ni instrumentos de medicina, como se esperaría de una curandera, sino silencio. Un silencio lleno, espeso, envolvente. Porque Maeve no curaba con lo que añadía, sino con lo que ayudaba a recordar. Los enfermos venían de lejos, algunos con dolencias visibles, otros con dolores que no sabían nombrar. Se sentaban frente a ella, y Maeve los observaba sin prisa, como quien reconoce en otro un eco de sí misma. No preguntaba mucho, a veces apenas decía una palabra, pero en su mirada había una certeza que desarmaba las defensas más resistentes. Los cuerpos, ante ella, comenzaban a hablar, no con voces, sino con síntomas, temblores, lágrimas, porque Maeve no buscaba sanar desde afuera. Ella despertaba lo que el cuerpo ya sabía. Desde pequeña había sentido el lenguaje secreto de la piel, de los huesos, de los órganos. Sabía cuándo un estómago estaba triste, cuando una rodilla contenía una promesa rota, cuando una espalda gritaba por no haber dicho la verdad. No lo había aprendido en libros. Era como si las células le confiaran sus historias, y ella simplemente escuchaba. Sus manos no eran mágicas, pero sí sinceras. Tocaban con respeto, con humildad, como quien pide permiso antes de entrar. Un día, llegó a ella un hombre silencioso, de mirada vacía. No tenía heridas ni fiebre, pero su cuerpo entero parecía exiliado de sí mismo. Cuando Maeve lo rozó apenas con la yema de los dedos, él comenzó a temblar, no por dolor físico, sino por un reconocimiento profundo. Lloró durante horas, sin explicar por qué. Al final, solo dijo: mi cuerpo se había olvidado de mí. Y Maeve, con ternura, respondió: no, tú te habías olvidado de tu cuerpo. Ese era su arte, restaurar la alianza, porque el cuerpo, decía, no es una máquina a reparar, sino un aliado a escuchar. No es un estorbo en el camino espiritual, sino su manifestación más íntima. Todo lo que callamos lo grita el cuerpo. Todo lo que negamos lo carga. Todo lo que no honramos con palabras, él lo guarda en silencio. Pero ese silencio no es sumisión, es memoria.
Los sabios de la región solían debatir sobre el alma, el espíritu, las dimensiones superiores. Maíbe los respetaba, pero no los seguía. Para ella, el cuerpo era el templo más sagrado. No el obstáculo a trascender, sino la puerta a lo eterno. No una cárcel, sino un altar. Decía que el cuerpo no necesita ser iluminado, necesita ser recordado. Tú que lees estas palabras, tal vez también has vivido desconectado de tu cuerpo. Tal vez lo ves como un medio, una herramienta, un recipiente. Pero escucha, tu cuerpo no es un medio, es un mensaje. Cada sensación, cada molestia, cada vibración es una carta escrita por tu alma. No para castigarte, sino para despertarte. El dolor no es el enemigo, es el tambor que te llama de vuelta. Este es el sexto secreto del dominio sagrado. Sanar no es eliminar el síntoma, sino traducir su significado. Cuando el cuerpo habla, no lo silencies, no lo tapes, no lo combatas. Escúchalo como escucharías a un amigo que ha guardado silencio por demasiado tiempo. Cuando lo honras, él responde. Cuando lo habitas, él se alinea. Maíbe no ofrecía curas milagrosas, ofrecía encuentros. Su medicina no estaba en los ungüentos, sino en el reencuentro entre la conciencia y la carne. No enseñaba a escapar del dolor, sino a abrazarlo como una parte del camino. Porque a veces, decía, el cuerpo se enferma no porque esté roto, sino porque ha sido ignorado. Práctica del recuerdo. Busca un momento del día y siéntate en silencio. Cierra los ojos. Lleva tu atención a una parte de tu cuerpo que has olvidado. Tus pies, tus costillas, tu nuca. No trates de cambiar nada. Solo escucha. Di, suavemente. No vengo a controlarte. Vengo a escucharte. No vengo a exigirte. Vengo a recordarte. Respira. Permanece. Deja que esa parte te hable. No con palabras, sino con sensación. Maíbe sabía que no hay cuerpo indigno, ni impuro, ni equivocado. Cada cuerpo es un libro sagrado. Cada cicatriz, una línea escrita con fuego. Cada latido, una oración. Y quien aprende a leerlo no necesita buscar más respuestas afuera. Todo está allí, esperando ser leído. Con el tiempo, quienes pasaban por su cabaña no solo sanaban, volvían a sí mismos, caminaban más despacio, comían con más gratitud, tocaban a los otros con más presencia, porque Maíbe les había devuelto no un remedio, sino un vínculo. Les había recordado que el cuerpo no está aquí para fallar, está aquí para guiar. Y tú que a veces tal vez lo has castigado, exigido, descuidado o culpado, hoy puedes comenzar de nuevo. No necesitas comprenderlo todo, solo acercarte con respeto, decirle, estoy aquí, no como dueño, sino como compañero. Y él, que ha esperado tanto tiempo, comenzará a hablar, no con gritos ni castigos, sino con suavidad, porque el cuerpo es como la tierra, florece cuando se siente seguro. No pide perfección, solo verdad. No exige juventud, solo escucha. Y si lo haces, si de verdad lo haces, descubrirás que la salud no es un estado, es una relación. Capítulo 7. El guardián y el umbral de la sombra. Había en los límites del reino interior un umbral del que pocos hablaban y casi nadie cruzaba. No aparecía en los mapas, ni tenía un nombre fijo, pero todos, en algún punto de sus vidas, lo rozaban sin saberlo. Era una grieta sutil entre la claridad y el misterio, entre el yo que mostramos y el yo que escondemos. Nadie sabía exactamente qué había del otro lado, solo que allí habitaba un guardián, un ser sin rostro, antiguo como el primer suspiro del mundo. No era enemigo ni guía, era simplemente el que custodiaba la puerta hacia lo que se ha olvidado. El guardián no se manifestaba con espadas ni advertencias. Su presencia se sentía en los momentos en que el alma temblaba sin causa aparente, en las noches donde el insomnio era más que cansancio, en los recuerdos que aparecían sin invitación, cargados de emociones no resueltas. Su tarea no era detener,
sino evaluar la disposición del viajero. No preguntaba si éramos valientes, sino si estábamos dispuestos a dejar de huir. Muchos se acercaban a ese umbral sin saberlo. Lo hacían en medio de rupturas, pérdidas, crisis, momentos donde todo parecía colapsar. Lo llamaban caos, mala suerte o castigo, pero en realidad eran invitaciones, llamados velados al descenso sagrado, el encuentro con la propia sombra, aquella parte de nosotros que no mostramos, que hemos relegado al fondo, que preferimos ignorar porque duele o incomoda. El ego la teme, la mente la niega, pero el alma la reconoce. Un día, un joven llamado Eiran, de espíritu inquieto y mirada brillante, llegó al límite del umbral. Había triunfado en muchas cosas, acumulado saberes, viajado por tierras y maestros, pero algo en él se sentía vacío, como si cada logro fuera una capa que lo alejaba más de sí mismo. Un anciano le habló del guardián, le dijo: «No sigas hacia arriba si no estás dispuesto a bajar. Tu siguiente paso no está en la cima, sino en el fondo». Eiran, impulsado por una mezcla de valentía y desesperación, se internó en la noche del alma. Al principio fue silencio, luego una niebla espesa donde las formas se desfiguraban, y de pronto, allí estaba, el guardián. No tenía forma fija, solo ojos que lo atravesaban. No hablaba, pero Eiran escuchó. «¿Qué has dejado atrás para parecer luz?». El joven quiso responder, pero no encontró palabras. El guardián no buscaba razones, quería verdad. Entonces, el rostro del viajero comenzó a deshacerse. Sus máscaras cayeron una a una. Su historia se quebró, su identidad tembló, y en esa desnudez sin defensa emergió lo que había ocultado por años. Sus miedos, sus heridas, sus envidias, su orgullo, sus culpas. Todo lo que había empujado al sótano del alma, ahora se presentaba ante él no como monstruos, sino como niños heridos. La sombra, comprendió Eiran, no es oscuridad maligna, es la luz que no supimos aceptar, es el amor no vivido, la rabia no escuchada, la tristeza no contenida. No venía a destruirlo, sino a integrarse, a pedir un lugar, y al dejar de luchar, algo sucedió. El guardián se inclinó levemente, como si reconociera un paso sagrado. El umbral se abrió, no como una puerta, sino como una expansión interior. Eiran no salió transformado, salió recordado. Desde aquel día caminó distinto, no porque ya no tuviera sombra, sino porque la había abrazado. No la temía, la reconocía. Y eso lo hizo más humano, más verdadero, más completo. Tú que ahora lees estas líneas, quizás también has sentido el llamado. Tal vez has estado evitando ese descenso, creyendo que el camino espiritual es solo ascenso y luz. Pero escucha, la profundidad no es contraria a la altura, es su fundamento. No puedes elevarte si no estás dispuesto a sumergirte. No puedes expandirte si no integras tus partes ocultas. La sombra no es tu enemiga, es tu espejo, y el guardián solo se aparta ante quienes se miran con honestidad. Este es el séptimo secreto del dominio sagrado. La plenitud no se alcanza negando la sombra, sino honrándola. No eres menos por tener heridas, eres más cuando las reconoces. El alma no busca pureza, sino integración. El verdadero despertar no es brillar más, sino abrazarte más profundo. Práctica del recuerdo. Siéntate en un lugar tranquilo. Cierra los ojos. Recuerda una emoción que sueles evitar. Celos, miedo, tristeza, enojo. No para juzgarla, sino para recibirla. Dile: no vengo a eliminarte, vengo a reconocerte. Tienes un lugar en mí. Respira ahí. Siente. Si viene el llanto, déjalo. Si viene el silencio, también. No hay error. Estás cruzando el umbral. El guardián no está fuera. Vive en ti. Es el centinela de tu verdad. No te detiene. Solo espera que vengas entero, con tu luz y tu sombra, con tu gloria y tu vergüenza, con todo lo que eres
y todo lo que no te has permitido ser. Y cuando lo hagas, descubrirás que no hay parte de ti que deba ser eliminada. Solo hay fragmentos esperando volver al corazón. Capítulo 8. El hacedor y la ciencia del instante. En un rincón del mundo, donde el tiempo parecía moverse más lento, vivía un hombre conocido simplemente como el hacedor. Su nombre real se había perdido entre las tareas cotidianas y el paso de los días, pero no importaba. Todos lo llamaban así porque, a diferencia de muchos, él no hablaba tanto de lo que iba a hacer, sino que lo hacía. No tenía discípulos, ni seguidores, ni grandes obras visibles, y sin embargo, todo lo que tocaba adquiría una vibración distinta. Sus huertos crecían con armonía, sus objetos duraban generaciones, y su casa, modesta y sin lujos, siempre parecía vibrar con una quietud activa, como si cada rincón contuviera una bendición. El hacedor no se apresuraba, no acumulaba tareas, ni siquiera hacía listas, pero nadie podía negar que su vida estaba llena de presencia y propósito. Mientras el mundo se enredaba en agendas, objetivos y prisa, él se sumergía en lo único que parecía dominar con maestría: el instante. Lo conocía como un artesano conoce su herramienta más precisa. Lo respetaba como un alquimista respeta el fuego. No lo usaba, lo honraba, porque había descubierto con el pasar de los años que todo poder verdadero se encuentra allí, en lo que sucede ahora, y que todo lo que no es ahora es solo una posibilidad sin raíz. Los que venían a verlo solían hacerlo con urgencias: sanar un pasado, controlar un futuro, encontrar dirección, y él, sin dar consejos, les pedía que lo ayudaran en algo simple: amasar el pan, regar las plantas, encender la estufa. Durante esas tareas que parecían triviales, algo profundo ocurría. Las personas comenzaban a respirar distinto. La ansiedad se derretía, la mente cedía, y entonces, en medio del silencio compartido, surgía una comprensión, no intelectual, sino encarnada, que el instante presente no es una interrupción del camino, sino el camino en sí. Una vez, un joven estudioso, ansioso por resultados y lleno de teorías, le preguntó: ¿cuál es tu método? ¿Cuál es tu práctica? El hacedor, sin levantar la vista de su trabajo, respondió: mi práctica es estar aquí. El joven frustrado replicó: ¿eso es todo? Y él dijo: eso es todo, y es todo lo que se necesita, pero casi nadie sabe hacerlo. Porque estar aquí, verdaderamente aquí, no es lo mismo que pasar el tiempo en un lugar. Estar aquí significa habitar el instante con todos los sentidos. Significa entregar el alma a lo que parece pequeño. Significa dejar de dividir la conciencia entre el ahora y el después. El hacedor sabía que el universo no responde a promesas ni a planes, sino a lo que se hace con presencia total. No hay poder en el deseo si no se encarna en el momento. No hay magia en la intención si no se honra en el acto. Decía que cada instante es una semilla y que el modo en que se la toca determina su floración. No importa lo que hagas, cocinar, barrer, escribir, mirar, si lo haces con alma. Porque la acción no es el fin, es el vehículo, y el verdadero contenido de una acción no es lo que logra, sino la conciencia con la que se realiza. Tú que ahora lees estas palabras, detente por un segundo. Mira tu entorno, escucha tu respiración, toca con la mirada lo que te rodea. No estás yendo a ninguna parte, ya estás. Y si tu mente salta hacia el futuro o se enreda en lo que fue, recuérdale que todo sucede aquí. Solo aquí puedes transformar, crear, amar, sanar. El resto son fantasmas. Este es el octavo secreto del dominio sagrado. El presente no es un punto entre lo que fue y lo que será. Es el altar donde la eternidad se manifiesta en forma. Es el laboratorio del alma, el único sitio donde puedes ejercer tu verdadero poder. Porque la mente recuerda y proyecta, pero el ser solo actúa en el ahora. El hacedor lo sabía. Por eso nunca estaba apurado, pero siempre cumplía. Nunca hablaba de planes,
Pero todo se ordenaba, no porque lo controlara todo, sino porque lo vivía todo. Cada gesto era completo, cada palabra era elegida, cada pausa tenía sentido, y eso creaba un campo invisible, una coherencia que otros sentían aunque no pudieran nombrar. Práctica del recuerdo. Elige una acción simple: lavar un plato, beber agua, atarte los zapatos. Hazla lentamente, con atención plena. Observa cada movimiento, cada sensación, cada sonido. No aceleres, no pienses en lo que sigue. Quédate allí, y mientras lo haces, repite internamente: esto es todo lo que hay, y es suficiente. Hazlo una vez, luego otra, y otra más. No como una técnica, sino como un acto de amor. Verás que algo cambia. No afuera, adentro. Tu energía dejará de dispersarse, tu mente dejará de huir, y poco a poco descubrirás que en lo pequeño habita lo infinito, que no necesitas más cosas, sino más presencia, que no eres más libre cuando haces lo que quieres, sino cuando estás completamente donde estás. El hacedor jamás escribió un tratado, pero quienes compartieron tiempo con él aprendieron algo que ninguna teoría puede enseñar: que lo esencial no se acumula, se encarna, que la vida no es una tarea por completar, sino una llama por mantener viva, y esa llama se alimenta con atención, con entrega, con el arte de estar. Y tú, que quizás has vivido dividido entre lo que haces y lo que deseas, entre lo que piensas y lo que postergas, hoy puedes regresar. No a un lugar, sino a un estado, el estado de presencia. Allí donde el alma no necesita justificarse, ni alcanzar, ni demostrar. Allí donde simplemente es, y eso basta. Porque en el instante presente, si estás completo, el universo entero te acompaña. Aprovecho este momento para decirte que si te está resonando lo que ves, en el primer enlace de la descripción encontrarás mucho más material para seguir aprendiendo. Capítulo 9. La tejedora y el hilo invisible. En un rincón apartado del mundo, donde el viento parecía entrelazar los pensamientos de los árboles y los recuerdos del agua, vivía una mujer anciana a la que todos conocían como la tejedora. No por su habilidad con las telas, aunque ciertamente era hábil, sino porque su presencia unía cosas que parecían rotas: vínculos, destinos, memorias. Su hogar era una humilde casita de madera cubierta por enredaderas, donde hilos de todos los colores colgaban de las vigas y danzaban al ritmo del sol. Sin embargo, el hilo más importante, aquel que daba sentido a su oficio, no podía verse con los ojos ni tocarse con los dedos. Era el hilo invisible, el que tejía el alma de las cosas. La tejedora trabajaba en silencio. No hablaba mucho, pero sus manos siempre estaban en movimiento, hilando, trenzando, reparando. Aquellos que acudían a ella no sabían bien qué buscaban. Solo sentían una especie de desajuste interno, como si algo vital se hubiera soltado dentro de ellos. Ella no preguntaba qué dolía. Solo los miraba con una ternura que no necesitaba explicación, y sin decir una palabra, tomaba una hebra de hilo, la pasaba por sus dedos y comenzaba a trabajar. No sobre el cuerpo, ni siquiera sobre una prenda, sino sobre algo más profundo, algo que solo ella parecía ver. Una mujer llegó un día con el corazón roto, otra, con años de silencio cargando culpas. Un anciano vino sin saber por qué no podía dormir desde hacía meses. A todos los recibía igual, con una silla frente a su rueca, una taza de té caliente, y ese gesto suyo que era más fuerte que cualquier pregunta. Luego comenzaba a tejer, como si al hacerlo estuviera reescribiendo la historia que se había torcido dentro de ellos. Y cuando el tejido terminaba, algo en el visitante también estaba completo. Algunos se llevaban una bufanda, otros un trozo de tela, otros solo un hilo. Ninguno comprendía del todo qué había ocurrido, pero al cruzar la puerta se sentían distintos, como si algo perdido hubiera sido encontrado sin haber sido buscado.
Y si preguntaban qué significaba el color del hilo o el patrón del tejido, ella simplemente respondía: era el hilo que te faltaba. La tejedora sabía algo que los demás habían olvidado: que todo en este mundo está unido por hilos invisibles. No solo las personas entre sí, sino también los eventos, los aprendizajes, los dolores y los encuentros. Todo forma parte de un tejido mayor que nadie puede ver por completo, pero que todos intuyen en ciertos momentos. Cuando una sincronicidad asombra, cuando un encuentro cambia la vida, cuando un sueño se repite sin lógica. En esos instantes el alma roza el tejido y comprende, aunque sea por un segundo, que nada está aislado. Tú que ahora lees estas líneas, quizás también sientes que hay partes de tu vida que no encajan. Recuerdos que no sabes dónde colocar, decisiones que parecieron errores, vacíos que no comprendes. Pero escucha con el corazón: nada está suelto, nada carece de sentido. Solo necesitas elevar la mirada y confiar en que hay un hilo invisible que sigue cosiendo todo, incluso lo que parece roto. Este es el 9º secreto del dominio sagrado. Toda historia forma parte de un diseño más amplio, y aunque no lo veas, estás siendo tejido con cuidado. No estás solo, ni estás equivocado. Hay una sabiduría más antigua que el pensamiento humano que se expresa a través de los hilos de tu vida. Tu tarea no es entenderla toda, sino honrar cada punto de unión, incluso los nudos. La tejedora lo sabía. Por eso no juzgaba. Para ella, un hilo roto no era un fracaso, sino una invitación a recomenzar. Un nudo no era una obstrucción, sino un punto de anclaje. Un corte no era el final, sino una pausa. Cada trozo de hilo tenía un propósito, cada color una emoción, cada patrón una lección, y todo, absolutamente todo, podía ser integrado si se tejía con paciencia y amor. Práctica del recuerdo. Cierra los ojos por un instante. Imagina que hay un hilo invisible saliendo desde el centro de tu pecho. Observa hacia dónde se extiende, tal vez hacia una persona, un recuerdo, una decisión. No lo fuerces, solo obsérvalo. Luego, imagina que ese hilo se entrelaza con otros, algunos familiares, otros desconocidos, y repite internamente: estoy unido, no estoy roto. Mi historia es parte de algo más vasto. Respira en esa sensación de pertenencia. Siente cómo tu alma vuelve a asentarse. La tejedora no tejía por belleza ni por oficio, tejía porque comprendía que al unir hilos visibles estaba recordando hilos invisibles, que al sanar una costura estaba ayudando a sanar una vida, y que al devolver a alguien la conciencia de su conexión estaba devolviéndole el sentido. Muchos años después, cuando su rueca se detuvo por última vez, los hilos siguieron danzando en el viento. Algunos juraban que aún se sentía su presencia en ciertos bosques, cuando el silencio se hacía tan profundo que parecía contener una canción. Otros encontraban hilos de colores atados a árboles o piedras, como si ella aún tejiera desde otro plano. Pero quienes la conocieron sabían la verdad, que la tejedora no se había ido, solo se había fundido con el gran telar. Y tú, que a veces te sientes desconectado, perdido o incompleto, recuerda: todo lo que te ha tocado tiene un lugar. Toda herida puede convertirse en hebra. Todo desvío puede ser parte del patrón. Solo necesitas confiar en el hilo, ese que no se ve, pero que siempre está ahí. Porque aunque los ojos no lo vean, el alma siempre reconoce cuando ha sido tejida de nuevo. Capítulo 10. El ciego y la llama interna. En un pueblo de calles estrechas y muros blancos como promesas no dichas, vivía un hombre al que todos llamaban el ciego. Nadie recordaba su nombre de nacimiento, ni cómo había perdido la vista. Algunos decían que nació así, otros murmuraban que fue un castigo o una elección. Lo cierto es que él no hablaba del pasado, tampoco del futuro, solo hablaba del fuego. Pese a no ver con los ojos, su rostro parecía siempre encendido por una luz que venía desde adentro.
Caminaba sin bastón, pero nunca tropezaba. Se sentaba por horas en la plaza central, con el rostro alzado como quien escucha algo que otros no oyen. A veces, cuando el atardecer caía sobre las tejas del pueblo como un suspiro dorado, hablaba. Y cuando lo hacía, los que pasaban cerca se detenían sin querer, porque sus palabras no eran opiniones ni enseñanzas, sino brasas, silenciosas pero capaces de encender algo que muchos creían apagado. Una vez, un niño le preguntó cómo era vivir en oscuridad. El ciego sonrió, como si la pregunta le pareciera graciosa. Oscuridad, dijo, es no saber que tienes luz. Y luego, tocándose el pecho, agregó, yo veo con esto. Nadie entendió del todo, pero todos lo recordaron. A diferencia de los demás, que buscaban señales externas para tomar decisiones, una respuesta, un consejo, un presagio, él caminaba guiado por una llama interior que parecía conocer caminos que los ojos no alcanzaban. Decía que dentro de cada ser humano hay un fuego, que a veces se oculta bajo escombros de miedo, dudas y voces ajenas, que muchos viven con la mirada encendida, pero el fuego apagado, y que ver no es abrir los ojos, sino encender esa llama. No hablaba de religión, ni de fe en el sentido común. Hablaba de confianza profunda, aquella que nace cuando te sabes sostenido por algo más vasto que tus pensamientos. Decía que el mundo exterior es solo un espejo, que si no hay luz adentro, afuera todo se verá borroso. Pero si tu llama interna arde con fuerza, hasta la noche más densa se vuelve hogar. Los viajeros que llegaban al pueblo buscaban templos, rituales, lugares sagrados. Algunos se sorprendían al ver cómo la gente local escuchaba a un hombre sin vista, como si fuera un oráculo. Un forastero, escéptico, le dijo una tarde, ¿cómo puedes hablar de dirección si no ves por dónde caminas? El ciego se limitó a responder, caminar sin ojos es confiar, y quien confía encuentra el camino antes de pisarlo. No era arrogancia, era certeza nacida de experiencia, porque él había aprendido a percibir más allá de lo evidente. No leía los rostros, pero sentía las intenciones. No veía las formas, pero escuchaba las emociones. Y más de una vez, quienes se sentaban a su lado sin saber qué decir, se encontraban escuchados sin haber hablado. Un día, alguien le preguntó cuál había sido su mayor dolor. Él respondió sin titubear, olvidar que tenía fuego. Y luego, como si esa fuera la llave de todo, dijo, desde que lo recordé, nunca más estuve perdido. Tú que ahora lees estas palabras, tal vez también has sentido que avanzas a tientas, que hay momentos en los que todo parece confuso, donde las respuestas no llegan, donde la luz se apaga. Pero escucha, la oscuridad no es ausencia de verdad, es el espacio donde puedes volver a encender lo esencial. No necesitas ver todo el camino, solo necesitas arder desde dentro, porque el fuego no ilumina todo a la vez. Solo el siguiente paso, y eso basta. Este es el 10º secreto del dominio sagrado. Tu llama interna es más confiable que cualquier señal externa. Ningún mapa, ningún gurú, ninguna voz podrá guiarte si no has aprendido a escuchar tu propia chispa. Esa chispa que incluso en el silencio te susurra. Sigue, estás en el camino. El ciego no tenía templo, pero su cuerpo era uno. No tenía libros, pero su silencio era sabiduría viva. No tenía seguidores, pero sus palabras encendían corazones. Porque no hablaba desde la teoría, hablaba desde el fuego. Y ese fuego no puede fingirse. Solo puede compartirse cuando arde de verdad. Práctica del recuerdo. Busca un lugar tranquilo. Cierra los ojos. Lleva tu atención al centro de tu pecho. Imagina allí una pequeña llama, tal vez tenue, tal vez fuerte. No trates de aumentarla, solo obsérvala. Pregúntate, ¿qué la apaga? ¿Qué la alimenta? Luego, en silencio di, estoy aquí para custodiarte, no para exigirte, sino para sostenerte. Respira profundo y escucha lo que venga. Tal vez una palabra, tal vez una certeza.
tal vez solo calor. Muchos años después, cuando el ciego dejó de sentarse en la plaza, la gente seguía hablando de él. Algunos decían que se fue caminando hacia el bosque, guiado por la misma llama que lo había conducido toda su vida. Otros aseguraban que aún podía sentirse su presencia en las noches más oscuras, cuando alguien perdido cerraba los ojos y encontraba el camino desde adentro. Y tú, que quizás has estado buscando la luz afuera, en lugares, en personas, en respuestas, detente un momento, cierra los ojos, vuelve al centro. Allí está tu fuego. No lo apagaste, solo lo olvidaste. Pero Él sigue ahí esperando que confíes. Porque no es la vista la que guía al alma, es la llama. Capítulo 11. La peregrina y el arte de no llegar. El amanecer aún no había teñido los cielos cuando la peregrina tomó su bastón y comenzó a andar. Nadie la había despedido. Nadie sabía de dónde venía ni hacia dónde se dirigía. Solo que caminaba, a paso constante, sin apuro y sin pausa. Llevaba consigo un morral con lo justo, un cuaderno, una piedra pequeña que había recogido de una montaña silenciosa y una bufanda tejida por alguien que ya no estaba. Más que una viajera, parecía parte del paisaje. La tierra la reconocía, el viento le abría paso, y aunque muchos se cruzaban con ella en los caminos, pocos se atrevían a preguntarle qué buscaba. Tal vez porque, en su andar, transmitía una extraña paz, como si supiera algo que los demás habían olvidado. La llamaban la peregrina, porque no tenía destino fijo, ni rutas marcadas, ni fechas de llegada. Caminaba no para llegar, sino para estar. Decía que cada paso era un rezo, que cada sendero era un espejo, que el viaje no era un medio, sino el propósito mismo. A veces se detenía frente a una piedra y la contemplaba como si fuera un templo, o hablaba con un árbol como quien se encuentra con un viejo amigo. No llevaba mapas, pero nunca se perdía. No preguntaba direcciones, pero siempre encontraba lo que necesitaba. Un joven curioso, intrigado por su serenidad, le preguntó un día, ¿cuál es tu meta? Ella lo miró con dulzura y respondió, caminar. ¿Pero hacia dónde?, insistió él, y ella, sin detenerse, dijo, hacia adentro. El joven, confundido, la vio alejarse preguntándose cómo era posible avanzar sin pretender llegar a ningún sitio. Y es que la peregrina no caminaba para alcanzar, sino para transformarse. Cada paso era una conversación con la tierra, una renuncia al control, una rendición al misterio. No hacía planes, pero todo se organizaba. No buscaba respuestas, pero las respuestas la encontraban, porque había descubierto algo esencial, que el alma no necesita moverse para cumplir su propósito, solo necesita estar despierta en el trayecto. Los pueblos que cruzaba comenzaban a reconocerla, no porque dejara huellas visibles, sino porque su paso dejaba un orden silencioso. En los lugares donde dormía, la gente soñaba con claridad. En las plazas donde se sentaba, las conversaciones se volvían más hondas, y en los corazones que se cruzaban con su mirada, nacía una semilla de presencia que, tarde o temprano, germinaba. Un anciano sabio le dijo una vez, «Eres como el agua que no se detiene, pero tampoco se impone». Y ella, sonriendo, respondió, «El agua no pregunta si llegará, solo fluye», porque ese era el secreto de su andar. No estaba atrapada en la idea de un final, no necesitaba llegar para justificar el camino. Su andar era ofrenda, era práctica, era oración en movimiento. Tú que ahora lees estas palabras, quizás también has sentido la ansiedad de llegar, de alcanzar, de completar. Tal vez has creído que tu valor se encuentra en la meta, que tu paz depende del logro, que tu alma será libre cuando llegues allí, donde sea que ese allí esté. Pero escucha, todo lo que buscas no está al final del camino. Está latiendo ahora, en cada paso que das. La plenitud no ocurre al llegar,
Ocurre cuando caminas sin resistencias, sin atajos, sin la necesidad de controlar el desenlace. Este es el 11º secreto del dominio sagrado. El alma no se realiza al llegar, sino al entregarse al trayecto. No al evitar las curvas, sino al habitarlas. No al conquistar la cima, sino al besar el polvo de cada huella. El viaje no es lineal, es espiral, y cada vuelta te devuelve a ti mismo desde un ángulo más profundo. La peregrina sabía que en realidad nadie está realmente perdido, que lo que llamamos desvío suele ser parte del mapa secreto, que incluso el cansancio, la confusión y la duda son estaciones legítimas del alma viajera. Decía que no hay pasos inútiles, ni encuentros aleatorios, ni caminos cerrados. Solo hay conciencia o inconsciencia del sendero, y que cuando caminas con presencia, todo se vuelve guía. Práctica del recuerdo. Sal a caminar, aunque sea unos minutos, sin música, sin teléfono, sin rumbo. Camina como quien celebra, siente el peso de tus pies, escucha tu respiración, mira a tu alrededor, sin juzgar. Y en cada paso, repite mentalmente: estoy aquí, y aquí está todo. No apresures, no compares. Camina como si cada paso fuera una bendición, porque lo es. La peregrina no dejó escritos, pero sus pasos siguen resonando en quienes alguna vez la vieron pasar. Algunos aseguran haberla encontrado en sueños. Otros dicen que la escucharon en una frase, en un gesto, en un silencio, porque ella no enseñaba con palabras. Enseñaba con presencia, no predicaba, pero su andar era enseñanza viva. Su mensaje era claro: no se trata de llegar, se trata de estar. No se trata de conquistar, se trata de recordar. No se trata de buscar afuera, se trata de encontrar en el ahora. Mucho tiempo después, alguien encontró su bastón apoyado junto a un río. Nadie supo si había cruzado a otro mundo, si había decidido detenerse o si simplemente había desaparecido. Pero todos los que la recordaban coincidían en algo. Ella no había dejado un vacío, sino una estela, una especie de vibración que seguía invitando a caminar distinto, más despacio, más hondo, más verdadero. Y tú, que quizás has corrido por años buscando sentido, propósito o dirección, puedes detenerte hoy, no para renunciar al viaje, sino para recordar que ya estás en él, que cada paso tiene valor, que cada descanso es parte del ritmo, que no necesitas llegar para sentirte vivo, solo necesitas caminar como quien sabe que el alma no se mueve en líneas rectas, sino en círculos que se abren con cada latido. Porque la meta no está al final, la meta está en cada paso, y cada paso, si es consciente, te lleva al único lugar donde la verdad habita, aquí. Capítulo 12. El niño y el lenguaje del asombro. El día en que el sabio más reconocido del valle se perdió en una respuesta que no pudo articular, un niño de cabello enmarañado y mirada clara como el agua le preguntó: ¿por qué el cielo no se cae? El sabio, acostumbrado a consultas sobre el alma, el destino y el más allá, titubeó. Miró hacia el firmamento con sus años a cuestas y respondió lo más honestamente que pudo: no lo sé. El niño rió con ternura y contestó: está bien. A veces es mejor no saber para poder seguir mirando. Luego, corrió tras una mariposa sin esperar aprobación. Ese niño no tenía nombre conocido, cambiaba cada vez que alguien intentaba llamarlo. Unos le decían el pequeño, otros el curioso, algunos simplemente el que pregunta. Nadie sabía de dónde venía y tampoco parecía importar. Lo que sabían era que su sola presencia trastocaba el ritmo del lugar. No porque hiciera ruido, sino porque abría silencios. No porque enseñara, sino porque recordaba. El niño no hablaba como los adultos. No usaba las palabras para convencer ni para explicar. Las usaba para jugar, para tocar el mundo con la punta de la lengua, como quien prueba un sabor nuevo y decide saborearlo antes de definirlo.
Tenía el don del asombro. Todo lo miraba como si fuera la primera vez. Las piedras lo fascinaban, las nubes lo hacían detenerse por largos minutos. Los charcos eran para él espejos sagrados, y si alguien le decía que algo era común o insignificante, él fruncía el ceño con desconfianza, como si intuyera que ese era el comienzo del olvido, porque para él, olvidar el asombro era el mayor de los peligros. No perder la fe, ni errar el camino, ni siquiera el dolor. Lo que realmente oscurece el alma, decía sin palabras, es dejar de maravillarse. Una mujer lo observó durante semanas. Era racional, seria, devota del control. Al principio lo ignoró, luego lo juzgó, y finalmente no pudo evitar escucharlo. Un día, mientras él contemplaba una hoja que giraba en el aire, le preguntó qué hacía. «Estoy mirando cómo baila sin música», dijo. La mujer intentó no sonreír, pero la grieta en su expresión ya había comenzado. Días después, se la encontró descalza, dejando que el barro le cubriera los pies. No dijo nada, solo lo miró y asintió, como quien agradece sin comprender del todo. El niño no necesitaba ser escuchado para transformar. Su verdadera enseñanza era su presencia, porque allí donde él estaba, la lógica se relajaba, la prisa perdía sentido y la poesía regresaba a las cosas, no porque recitara versos, sino porque hacía de cada momento una revelación. Su manera de existir recordaba que el alma no vino a resolverlo todo, sino a vivirlo todo, y que no hay nada más profundo que mirar con ojos nuevos aquello que hemos visto 1000 veces. Tú que ahora lees estas líneas, quizás también fuiste ese niño alguna vez. Tal vez miraste una hormiga como si fuera un milagro, o te preguntaste por qué la luna cambia de forma. Tal vez creíste que las palabras podían volar y que los sueños eran reales, y luego creciste. Te dijeron que madurar era entender, que dudar era debilidad, que la imaginación debía ser domesticada. Pero escucha, ese niño aún vive en ti, no se ha ido. Solo ha sido cubierto por capas de explicación. Y su lenguaje, el del asombro, aún espera que lo vuelvas a hablar. Este es el 12º secreto del dominio sagrado. El asombro no es una emoción infantil, es la puerta al alma. No es ingenuidad, es lucidez en estado puro. El que se maravilla no es tonto, es sabio, porque ha renunciado a saberlo todo para poder verlo todo, porque ha entendido que nada, absolutamente nada, está garantizado, y por eso todo es un regalo. El niño lo sabía sin haberlo aprendido, por eso no juzgaba. Si llovía, era bueno. Si hacía sol, también. Si alguien lloraba, lo miraba con respeto, y si alguien reía, reía con él sin motivo. No trataba de cambiar nada porque no sentía que algo estuviera mal. Su atención era completa, y ese era su mayor poder, estar donde estaba, sin desear estar en otra parte. Un anciano, cansado de tantos años de esfuerzo y lucha, le preguntó un día cómo hacía para estar tan en paz. El niño respondió: «No trato de estar en paz, solo juego». Y luego le ofreció una piedra diciendo: «Tómala, hoy esta piedra es una nave espacial». El anciano, en un acto que le pareció absurdo al principio, aceptó. Y por primera vez en décadas, dejó de pensar en su peso. Práctica del recuerdo. Elige un objeto cotidiano, una taza, una hoja, una piedra. Obsérvalo como si nunca lo hubieras visto antes. Pregúntate: ¿cómo llegó aquí? ¿Qué historia guarda? Luego, imagina que es algo completamente distinto. Una brújula mágica, un fragmento de estrella, un recuerdo de otro mundo. No lo expliques. Juega, siente. No es un ejercicio de imaginación, es un acto de despertar. El niño no desapareció, pero un día dejó de ser visto por los adultos. No porque se hubiera ido, sino porque ellos dejaron de buscarlo. Y sin embargo, en los sueños más verdaderos, en las risas que brotan sin razón, en los ojos que se humedecen al mirar el cielo sin entenderlo, su espíritu
aún habita. Y tú, que quizás has vivido bajo la carga del deber, de la razón, de la seriedad impuesta, hoy puedes soltarla un momento, no para escapar, sino para volver. Volver al lugar donde todo era nuevo, donde preguntar era más importante que responder, donde lo pequeño era sagrado, donde tú mismo eras una chispa de asombro puro. Porque en el alma de cada ser humano vive un niño, no aquel que necesita protección, sino aquel que recuerda que todo, absolutamente todo, es un milagro esperando ser mirado con ojos que aún no han olvidado cómo ver. Capítulo 13. El escriba y la palabra que sostiene. En la ciudad amurallada, entre torres de piedra y callejuelas de eco antiguo, vivía un hombre que nunca levantaba la voz. No porque fuera tímido, ni porque careciera de ideas, sino porque su verdadera voz estaba en sus manos. Lo llamaban el escriba, y aunque nadie supiera a quién escribía ni con qué propósito, todos sentían que sus palabras sostenían algo más que tinta y papel. Algunos creían que escribía para los reyes, otros que traducía mensajes de los cielos. Pero la verdad era más simple y más profunda. Escribía para sostener el mundo. Cada mañana, antes del primer canto del mercado, encendía una vela y se sentaba ante un pergamino en blanco. Respiraba hondo, tocaba la pluma como quien despierta una criatura dormida y comenzaba a escribir. No corregía, no dudaba. Las palabras fluían como si hubieran estado esperando toda la noche para ser nombradas. No eran inventos, eran recuerdos, porque, según decía, las palabras verdaderas no se crean, se recuerdan, y en cada frase que trazaba algo olvidado volvía a su sitio. No escribía para enseñar, escribía para alinear, para dar forma a lo invisible, para que el caos no devorara la armonía. Decía que una palabra dicha con alma puede evitar una guerra, que un nombre susurrado con verdad puede sanar un cuerpo, que el lenguaje, cuando nace del centro, es puente entre lo visible y lo eterno. Por eso escribía sin prisa, sin gloria, sin necesidad de reconocimiento. Sabía que no era autor de nada, era un canal, y eso bastaba. Una joven, movida por la curiosidad, se acercó un día a su escritorio y le preguntó: ¿Cómo sabes qué escribir? Él la miró con serenidad y respondió: No lo sé, solo escucho. Ella insistió: ¿Escuchas qué? Y él, con una sonrisa tenue, dijo: El silencio que pide ser dicho. Porque en su mundo, el silencio no era ausencia, era una presencia sin forma. Y escribir era darle cuerpo, traducir su vibración en letras, devolverle sonido sin ruido. Sus escritos no eran largos, a veces una línea bastaba para sostener todo un día. Otras veces, una página entera servía para anclar una verdad que parecía a punto de disolverse. Nadie entendía cómo funcionaba, pero todos lo sentían. Cuando alguien leía una de sus frases, algo se ordenaba dentro, como si un hilo invisible hubiera sido anudado en el alma, justo donde hacía falta. Tú que ahora estás aquí quizás también has sentido ese vacío que no se llena con ruido, esa necesidad de decir algo que no encuentras cómo, esa urgencia de nombrar lo que vives, no para explicarlo, sino para sostenerlo. Porque cuando algo se nombra con verdad, deja de ser confusión, se vuelve presencia. Y ahí está el poder de la palabra, no en la lógica que impone, sino en la resonancia que despierta. Este es el 13º secreto del dominio sagrado. La palabra es más que sonido o escritura, es vibración. Y cuando se dice con alma, no solo comunica, transforma. El verbo no es una herramienta, es una fuerza. Y cada uno de nosotros, al hablar o escribir, está esculpiendo realidades. Por eso el escriba no escribía para llenar, sino para afinar. Sabía que cada palabra podía ser bálsamo o herida, puente o abismo. Por eso elegía con el mismo cuidado con que un músico afina su instrumento antes del primer acorde. Un día, alguien le trajo una carta escrita con rabia, cargada de acusaciones, desesperación y juicio. «¿Qué hago con esto?», preguntó. El escriba la leyó en silencio.
Luego la colocó sobre la llama de su vela y dejó que ardiera. Cuando solo quedaron cenizas, dijo: «Las palabras sin conciencia destruyen. No las repitas, no las guardes, libéralas». Y luego le entregó un papel en blanco y le dijo: «Escribe de nuevo, pero esta vez desde el centro». Porque para él la palabra no debía nacer del impulso, sino del alma. No debía ser reacción, sino revelación. Práctica del recuerdo. Busca un espacio tranquilo. Toma papel y pluma. No escribas para nadie. No te preocupes por la forma. Solo escribe lo que tu silencio quiera decir. Una frase, una imagen, un recuerdo, una verdad sin adornos. No corrijas, no expliques. Solo permite que las palabras salgan. Y cuando termines, léelo en voz alta. Escucha si lo que dijiste vibra contigo. Si no, suéltalo. Si sí, guárdalo como un mapa. El escriba envejeció sin perder la luz en sus ojos. Muchos esperaban que dejara una gran obra, un libro sagrado, una recopilación de sabiduría. Pero al morir, solo encontraron un único cuaderno. Dentro, había una sola frase escrita con tinta dorada. La palabra más poderosa es la que no necesita gritar. Nada más, nada menos. Y quienes lo habían conocido entendieron. No hacía falta más, porque cada palabra que había dicho en vida seguía resonando en quienes la habían recibido. Y tú, que quizás has callado demasiado o has hablado sin alma, hoy puedes recordar que tu voz también es una herramienta sagrada, que lo que nombras con conciencia tiene poder, que escribir, hablar o simplemente pensar con claridad es una forma de sanar el mundo. No necesitas ser poeta, ni sabio, ni escritor. Solo necesitas estar presente cuando eliges cada palabra, porque lo que sale de ti tiene peso, tiene dirección, tiene vibración. Porque en un mundo lleno de ruido, cada palabra consciente es un acto de amor. Capítulo 14. El guardián y la sombra en la puerta. Frente a una antigua estructura de piedra, donde los muros parecían respirar historia y el silencio se mantenía intacto como un juramento, vivía un hombre al que llamaban el guardián. Nadie sabía exactamente qué custodiaba porque las puertas del recinto nunca se abrían y tampoco se hablaba de lo que había dentro. No era un templo, ni una cárcel, ni un castillo. Era algo más antiguo que todo eso. Algo que solo podía ser comprendido por aquellos que alguna vez se habían parado frente a una puerta que no abría hacia afuera, sino hacia adentro. El guardián no usaba armas ni tenía armadura. Su única herramienta era la quietud. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras caían como piedras en el agua, lentas, profundas, inevitables. Tenía la mirada de quien ha visto demasiadas verdades y ya no necesita probar ninguna. No impedía el paso, pero tampoco lo concedía fácilmente. No decidía por los demás, pero sabía cuándo alguien estaba listo para cruzar. Y es que la puerta que custodiaba no era como las otras, no conducía a un lugar físico, sino a un umbral del alma. Era la entrada al propio abismo, a las memorias negadas, a las heridas no sanadas, a las voces internas que han sido silenciadas. Cruzarla no implicaba avanzar, sino descender. No era un acceso, era una prueba. Y el guardián estaba allí no para cerrar el paso, sino para recordar a cada alma que la sombra no es el enemigo, sino el umbral. Cada tanto alguien llegaba buscando respuestas, iluminación o poder. Se acercaban a la puerta con determinación, con orgullo, con prisa, pero al mirarse en el espejo de piedra que colgaba del umbral, algo en ellos se quebraba, porque allí no veían lo que esperaban, veían lo que habían negado. El miedo, la culpa, la rabia, la máscara. Veían todo lo que habían enterrado para sobrevivir. Y entonces comprendían. Para cruzar primero había que mirar. El guardián no intervenía, solo observaba. Y cuando alguien huía, no lo juzgaba. Decía simplemente, todavía no. Porque entendía que el alma tiene sus tiempos.
y que no todos los valientes lo son aún para enfrentarse a sí mismos. Pero cuando alguien se quedaba temblando ante su propio reflejo, él inclinaba levemente la cabeza. Ese gesto era suficiente. No había necesidad de abrir la puerta, porque la verdadera entrada se abría dentro del que miraba. Una mujer llegó una noche lluviosa. Llevaba años huyendo de una decisión. La vida la había llevado de templo en templo, de maestro en maestro, de camino en camino. Y sin embargo, nada la llenaba, nada la sanaba. Frente al guardián, pidió permiso para cruzar. Él señaló el espejo. Ella dudó, pero algo dentro de sí sabía que ya no había más rutas externas. Solo quedaba esta, enfrentarse a su sombra. Se miró y lloró. Lloró no por el dolor, sino por la compasión que brotó al reconocerse humana. En ese momento, la puerta, que no tenía cerradura, desapareció. No hubo ceremonia ni revelación, solo un paso. Y al otro lado, no había luz ni oscuridad. Había verdad. Tú que ahora estás leyendo estas palabras, quizás también has sentido esa puerta. Tal vez no está hecha de piedra ni tiene un guardián visible. Tal vez se presenta en una conversación que evitas, en un recuerdo que reprimes, en una emoción que no entiendes. Pero sabes que está ahí, que hay algo dentro de ti que necesita ser mirado sin juicio. Algo que no se resolverá con teorías ni con fórmulas, sino con presencia. Porque nadie puede entrar en la luz sin antes abrazar su sombra. Este es el 14º secreto del dominio sagrado. La sombra no es oscuridad enemiga. Es parte de la luz que aún no has aceptado. No se trata de eliminarla, sino de integrarla. De dejar de huir. De comprender que lo que te asusta de ti mismo no es un error, sino una parte olvidada que pide ser amada. El guardián sabía que el verdadero valor no está en desafiar dragones externos, sino en atreverse a escuchar al dragón interno sin matarlo, porque solo quien escucha su sombra sin tratar de silenciarla puede cruzar la puerta del alma. Solo quien se permite ser vulnerable puede descubrir la verdadera fuerza. Práctica del recuerdo. Busca un momento de quietud. Piensa en una parte de ti que has rechazado, una emoción, un patrón, una herida. No trates de analizarla, solo siéntela. Imagina que está frente a ti como una figura, una sombra. No le hables, solo mírala, no para dominarla, sino para reconocerla. Y repite en silencio: te veo, ya no te escondo. Luego respira. Tal vez llores, tal vez no pase nada visible, pero algo se habrá movido, algo se habrá reconciliado. Con el tiempo algunos decían que la puerta ya no estaba allí, que el guardián había desaparecido. Pero otros sabían la verdad, que la puerta había sido interiorizada por quienes se habían atrevido a cruzarla, que el guardián vivía en cada uno que había entendido que no hay enemigo más temido que el yo no abrazado, y que no hay libertad más grande que caminar con la sombra al lado, no como amenaza, sino como aliada. Y tú, que quizás has tocado 1000 puertas buscando respuestas, puedes detenerte hoy y preguntar: ¿qué parte de mí aún no he mirado con amor? Tal vez la respuesta te lleve ante tu propio umbral, tal vez te asuste, pero recuerda, no estás solo. El guardián está allí, y él no juzga, no exige, no apresura, solo te espera, porque la única puerta que vale la pena cruzar es la que te lleva de vuelta a ti mismo. Capítulo 15. La curandera y el silencio que cose. Entre montañas suaves como cantos antiguos y caminos cubiertos de hierba que parecía recordar cada paso, vivía una mujer que sanaba sin fórmulas ni promesas. No usaba túnicas brillantes ni palabras rimbombantes. Su presencia era su medicina. Se la conocía como la curandera, aunque ella nunca se llamó así a sí misma. Decía simplemente: estoy aquí para escuchar lo que el cuerpo ya sabe, pero ha olvidado cómo decir. No tenía un consultorio. Atendía bajo un árbol, cerca de un arroyo donde el agua fluía con el ritmo exacto de las lágrimas que aún no se habían derramado.
Las personas llegaban desde aldeas lejanas, no por lo que ella daba, sino por lo que hacía recordar. Porque cuando hablaba, uno sentía que algo dentro volvía a su sitio. Pero lo más extraño era que, a menudo, no hablaba. Se sentaba frente a quien llegaba y en lugar de preguntar, guardaba silencio. Un silencio tan profundo que removía lo que el ruido había dormido. Los enfermos, los agotados, los confundidos, los rotos, todos encontraban en ella algo que no sabían que necesitaban. Un espacio sin juicio, una escucha sin intención, una mirada sin destino. Su silencio no era pasividad, era una aguja invisible que cosía lo rasgado sin imponerle forma. Permitía que las palabras llegaran cuando estuvieran listas, que las emociones emergieran sin ser forzadas, que el alma respirara sin tener que justificar su dolor. Una vez, una mujer desesperada por sanar a su hija cruzó 3 ríos y 5 valles para verla. Cargaba aceites, plegarias, diagnósticos y, sobre todo, miedo. Se sentó frente a la curandera esperando respuestas, rituales, instrucciones. Pero la curandera solo la miró y le dijo: ¿cuándo fue la última vez que escuchaste a tu hija sin intentar salvarla? La mujer rompió a llorar. Y en ese llanto comenzó la sanación. Porque eso hacía la curandera. Abría el espacio donde lo reprimido podía expresarse, donde lo negado podía emerger, donde lo partido podía recordarse uno. No trabajaba sobre el síntoma, sino sobre el vínculo. No aplicaba remedios, sino que recordaba al cuerpo cómo volver a confiar en su propio ritmo. Sabía que muchas enfermedades no nacen del mal funcionamiento, sino del olvido de lo esencial. Decía que el alma habla en susurros y que cuando no se la escucha, empieza a gritar a través del cuerpo. Que cada dolor físico lleva un mensaje emocional y que cada tensión es una historia no dicha. Por eso, su medicina no se encontraba en las manos, sino en la forma en que abría la presencia. En cómo sostenía el silencio hasta que algo dentro del otro decidía hablar, no con palabras, sino con verdad. Tú, que ahora lees estas líneas, quizás también has sentido el impulso de resolver, de arreglar, de intervenir. Tal vez crees que ayudar es actuar, pero escucha, a veces, la mayor sanación ocurre cuando dejamos de hacer y simplemente sostenemos. Cuando dejamos de empujar la luz y permitimos que la oscuridad se exprese sin miedo. Cuando, como la curandera, dejamos que el silencio hable. Este es el 15º secreto del dominio sagrado. No todo se sana con acción. Hay heridas que solo pueden cerrarse con presencia. Hay memorias que solo se liberan cuando no se las interrumpe. Hay dolores que no necesitan solución, sino validación, porque el alma no siempre pide que la cures. A veces, solo quiere que estés. La curandera sabía que toda emoción es energía buscando movimiento, que cuando se la reprime, se convierte en nudo, pero cuando se la escucha con ternura, se disuelve. Por eso, no apresuraba, no diagnosticaba. Solo abría la puerta para que lo contenido pudiera salir. Y lo hacía con una paciencia sagrada, esa que nace no de la técnica, sino del amor. Un joven que no hablaba desde la muerte de su padre fue llevado por su madre hasta la curandera. Se sentó frente a ella en silencio. No dijo una palabra. La curandera tampoco. Pasaron así 2 horas, y al final, el joven la miró, respiró profundamente y dijo: «Gracias por no intentar cambiarme». Esa fue su primera palabra en años. No una historia, no una explicación, solo gratitud por haber sido sostenido tal como era. Práctica del recuerdo. Busca a alguien que necesite ser escuchado, no para aconsejarlo, no para corregirlo, solo para estar. Si no tienes a nadie cerca, siéntate contigo mismo. Coloca la mano sobre tu pecho y di en voz baja: «Estoy aquí, escucho lo que has guardado». Luego guarda silencio. Permite que lo que surja tenga su espacio. Tal vez aparezca una memoria, una emoción o solo un suspiro. No lo juzgues.
No lo interpretes, solo quédate. A veces eso es todo lo que hace falta. Con los años, algunos quisieron que la curandera enseñara su método, que escribiera un libro, que formara discípulos. Ella se negó suavemente. Lo que hago no se enseña, decía, se recuerda. Y añadía, cada alma sabe cómo sanar, yo solo quito el ruido. Y tú, que quizás has buscado soluciones en lo externo, en lo complejo, en lo lejano, hoy puedes recordar que muchas veces lo que más sana es lo más sencillo, el permiso para sentir, la mirada que no juzga, el abrazo sin promesa, el silencio que acompaña. Porque el amor no siempre cura por lo que hace, sino por lo que permite. Y en ese permitir, el alma vuelve a tejerse a sí misma, punto por punto, lágrima por lágrima, hasta recordar que siempre estuvo completa. Capítulo 16. El pastor y la voz que llama en la niebla. En una región donde la niebla parecía una antigua sacerdotisa que descendía cada madrugada para envolver la tierra con su manto de misterio, vivía un hombre al que llamaban el pastor. No era un líder religioso ni un guía de multitudes. Era literalmente un pastor. Cuidaba un pequeño rebaño de ovejas que parecían más viejas que el tiempo, y caminaba con ellas a través de los cerros con una lentitud que no era pereza, sino sabiduría. Lo que hacía distinto a este pastor no era su ropa gastada ni el báculo de madera que cargaba, sino su relación con la niebla. Mientras otros la evitaban por temor a perderse, él la recibía como a una vieja amiga. Ella me guía, decía, no con caminos, sino con confianza. Porque cuando la niebla lo cubría todo, el pastor no intentaba ver más allá. Cerraba los ojos y afinaba el oído. Escuchaba la voz que nadie más oía. Una voz sin palabras, sin género, sin dirección. Una voz que lo llamaba desde dentro de la niebla y también desde dentro de sí mismo. No todos comprendían su fe. Algunos decían que estaba loco. Otros lo veneraban en secreto. Pero él no pedía ni rechazo ni devoción. Solo caminaba, cada día, a paso firme, con sus ovejas, con la niebla, con la voz. Una vez, un viajero perdido le preguntó cómo encontraba el camino si no podía ver nada. El pastor, sin detenerse, respondió, no siempre sé hacia dónde voy, pero siempre sé con quién. El viajero, confundido, preguntó quién era ese con quién. El pastor sonrió apenas y dijo, la voz. ¿Y qué te dice esa voz? El pastor se encogió de hombros. No dice, me llama, y yo sigo. Ese era su secreto. No necesitaba instrucciones, solo confianza. No necesitaba ver la meta, solo sentir el llamado. Porque entendía que hay momentos en la vida donde la claridad no llega a través de la vista, sino de la escucha, donde el alma no necesita saber, sino responder. La niebla para él no era obstáculo, era escenario. Era prueba, era santuario. Le enseñaba a soltar el control, a dejar de depender de los sentidos externos, a caminar con el corazón como brújula. Decía que el mayor extravío no es no saber dónde estás, sino no saber a quién escuchas, y que mientras uno siga la voz del alma, ningún camino es pérdida. Tú, que ahora estás aquí, quizás también has atravesado nieblas. Tal vez no las de las montañas, sino las del alma. Momentos en los que no ves con claridad, en los que todo parece incierto, en los que cada paso se siente como un riesgo. Y tal vez, como tantos, has intentado huir de esa niebla, buscar luz externa, tomar atajos. Pero escucha, a veces la niebla es el lenguaje de la verdad. Porque cuando no ves, aprendes a sentir. Cuando no entiendes, aprendes a confiar. Este es el 16º secreto del dominio sagrado. No siempre necesitas ver para avanzar. A veces, la fe comienza donde termina la visibilidad. A veces, la guía no llega en forma de mapa, sino de susurro. Y solo los que se atreven a escuchar más allá del ruido pueden encontrar el camino oculto entre los velos del alma. El pastor no era temerario, era sensible,
Sabía que la niebla podía ser peligrosa si uno se aceleraba. Por eso caminaba lento, no por inseguridad, sino por respeto, porque cada paso tenía valor, cada piedra ocultaba un mensaje, cada desviación podía ser una revelación. Y en medio de la bruma, cuando todos parecían perdidos, él encontraba la certeza más profunda. No importa lo que no puedes ver, importa lo que no puedes dejar de oír. Un día, una niña se perdió entre los campos. Nadie la encontraba. El pueblo entero buscaba desesperadamente. Pero el pastor, al enterarse, simplemente dijo: «Escucharé». Caminó solo, con los ojos cerrados, por senderos invisibles. Escuchó el viento, las ramas, el murmullo del suelo. Y en un rincón donde nadie había buscado, la encontró. Ella lloraba, abrazada a sí misma, sin saber hacia dónde ir. Él se sentó a su lado y no dijo nada. Solo le ofreció su silencio. Y luego, suavemente, le susurró: «¿La escuchas?». La niña, con los ojos llenos de lágrimas, asintió. «Sí». Me llama. Entonces se pusieron de pie y caminaron de regreso, no con rumbo, sino con guía. Práctica del recuerdo. Cierra los ojos. Respira. Imagina una niebla espesa a tu alrededor. No luches contra ella. No trates de disiparla. Solo escúchala. Tal vez no oigas palabras. Tal vez solo un pulso, un llamado, una sensación. No corras. No decidas. Solo camina hacia lo que te llama, aunque no sepas qué es, porque a veces el alma guía sin explicar. Solo pide que confíes. El pastor vivió sin multitudes, sin discípulos, sin templo, pero quienes cruzaban su camino nunca lo olvidaban. No porque les enseñara algo nuevo, sino porque les recordaba lo que siempre habían sabido, que dentro de cada uno hay una voz que no grita, pero tampoco se apaga, una voz que no impone, pero tampoco cede, una voz que llama en la niebla de cada día, esperando que alguien se detenga, respire y diga: «Aquí estoy». ¿Y tú, que quizás has vivido buscando claridad, puedes detenerte hoy y reconocer que no todo debe verse para ser verdadero? Que hay caminos que solo se abren cuando dejas de mirar y empiezas a escuchar. Que hay una guía más antigua que cualquier conocimiento, la intuición sagrada del alma. Porque a veces la brújula más precisa no apunta al norte, apunta al centro. Capítulo 17. El alba y la promesa del retorno. Cuando el último fuego del invierno se apagó en el valle y la escarcha cedió su reino al primer brote del almendro, hubo un amanecer distinto a todos. No por su luz, ni por el canto de los pájaros, sino por una sensación que envolvía el aire como si algo estuviera por regresar. Los que estaban despiertos antes del alba lo sintieron en los huesos. El tiempo del olvido se estaba cerrando. El ciclo de las llaves había cumplido su curso, y con él, el alma estaba lista para volver a casa. Pero no a una casa de piedra o madera, no a una tierra lejana, ni a un templo oculto. El retorno no era hacia afuera, sino hacia adentro, porque toda la travesía, el sabio, el campesino, el niño, el escriba, el pastor, la curandera, no había sido un viaje geográfico, sino interior. Cada figura, cada enseñanza, cada puerta era un reflejo de algo dormido que pedía ser recordado. Y ahora, al borde del nuevo amanecer, quedaba una última llave, la de reconocer que no hay separación entre el caminante y el camino. Una mujer mayor, de cabello blanco como la sal de las montañas y mirada profunda como el fondo del océano, fue la primera en hablar aquel día. Se levantó en silencio, salió de su casa de barro y comenzó a caminar hacia el este donde el sol aún no había nacido. No dijo a dónde iba, solo caminó, guiada por una certeza que no necesitaba palabras. A su paso, otros comenzaron a salir, uno a uno, como si una voz antigua los hubiera convocado desde el sueño. No se miraban, no hablaban, pero sabían. Eran los que habían encontrado las llaves, no porque las buscaran, sino porque las recordaron, no porque fueran elegidos, sino porque eligieron recordar.
Habían sido tocados por cada arquetipo, no como espectadores, sino como protagonistas. Habían caminado el sendero de la sabiduría no con prisa, sino con reverencia. Y ahora sabían que el verdadero conocimiento no los había hecho superiores, sino más humildes. No los había separado del mundo, sino unido a él en su forma más profunda. El amanecer llegó sin alarde. La luz no irrumpió, se deslizó, como una promesa cumplida, como un suspiro del universo. Y en ese instante, cada uno de los caminantes se detuvo, no por miedo, no por sorpresa, sino porque lo sintieron. Ya estaban donde debían estar. En el centro del claro, donde ninguna construcción había sido levantada y donde la tierra aún conservaba la huella de los primeros pasos humanos, la mujer mayor alzó la voz por primera vez, no como mando, sino como reconocimiento. Hoy recordamos que el regreso no es al lugar de origen, sino al lugar de verdad, y que la última llave no se recibe, se revela. Entonces, un niño dio un paso al frente. No tenía nombre. Era todos y ninguno. Llevaba en sus manos una pequeña vasija vacía y la colocó sobre la tierra. Esta es la última enseñanza, dijo, que el alma no se llena por acumulación, sino por vaciamiento, que el regreso no es traer más, sino soltar lo que no es. Y así entendieron que no hacía falta cargar más símbolos, ni proteger conocimientos, ni buscar un destino final. Que la luz que los guiaba no estaba más adelante, sino debajo de sus pies. Que la sabiduría no era una cima, sino un centro. Que todo lo que habían recorrido no era para encontrar algo nuevo, sino para redescubrir lo eterno. Que el alma, en su esencia, siempre supo. Este es el 17º y último secreto del dominio sagrado. El verdadero regreso es a la totalidad. No eres fragmento. No eres búsqueda, eres recuerdo, eres unidad. Todo lo que fuiste, todo lo que viste, todo lo que dolió, todo lo que amaste, era parte del mapa que te traería de vuelta a ti. Uno a uno, los caminantes se acercaron a la vasija, no para llenarla, sino para vaciarse. Dejaron palabras que ya no necesitaban, miedos que ya no les servían, identidades que les pesaban. No como renuncia, sino como liberación, porque ahora sabían que la luz no se alcanza cargando más, sino soltando lo innecesario. La vasija quedó llena de símbolos que ya habían cumplido su propósito, y entonces, como si el universo la comprendiera, el viento sopló suavemente y la volcó sobre la tierra. Todo regresó al origen. Tú que has caminado estos capítulos, que has sostenido estas llaves en tu corazón, hoy puedes elegir también soltar, no porque hayas terminado, sino porque has comenzado a ser. Has tocado tu sombra, has hablado con tu niño, has escuchado tu silencio, has escrito con tu alma, has sostenido con tu presencia, has caminado en la niebla y ahora, sin necesidad de más, puedes simplemente estar. Práctica del recuerdo. Cierra los ojos y respira. Siente todo lo que has cargado en este viaje. Ideas, emociones, revelaciones. Agradece cada una. Y luego, imagina que las colocas suavemente en una vasija frente a ti. No las destruyes, solo las devuelves. Porque ya han sido integradas. Porque ya no necesitas llevarlas, sino encarnarlas. Quédate en silencio. Ese es tu regreso. El sol ascendió finalmente, tocando cada rostro con una luz suave, como si cada uno fuera parte de él. No había celebración, ni ritual, solo una paz serena, como la que llega después de comprender sin tener que explicar. El grupo se dispersó, no porque la ceremonia hubiera terminado, sino porque comprendieron que cada paso siguiente sería ya sagrado. Y la mujer mayor, al regresar a su casa, se sentó frente a su puerta y escribió una sola línea sobre la tierra, con su dedo, antes de que el viento la borrara. Todo camino verdadero no te lleva a otro lugar, te devuelve a ti. Antes de despedirnos, quiero recordarte que en la descripción tienes el primer enlace para seguir explorando de una forma mucho más profunda. No te conformes solo con saber un poco más.
Invierte en ti. Sigue tu curiosidad y descubre todo lo que eres capaz de lograr. Nos vemos pronto.